Sigamos el relato de San Marcos, capítulo 2, versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí notas de aprendizaje. En medio de la gente necesitada de Jesús también puedes encontrar gente que criticaba a Jesús. Hay gente con sus razones y gente con extrañas razones. Pero que uno tenga sus razones no significa que uno esté en lo correcto. ¿Lo recordarás? Están de cuerpo presente, pero en sus mentes están distanciados, alejados, a veces hasta enemigos. Sin decir nada te miran silenciosos, pero en sus mentes te gritan lo que piensan. ¿Has tenido alguna experiencia con este tipo de gente? No son personas pecadoras, aquellas que con sus mentes están juzgando a Jesús. Son personas consideradas rectas, correctas, religiosamente aprobadas, pero en sus mentes hay algo fuera de las proporciones correctas. ¿Qué es? Sigamos el relato. Versículo 7 del capítulo 2. Pensaban para sí, ¿por qué habla este de ese modo? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Notas de aprendizaje. Hay gente que hace preguntas pero no para saber la respuesta, sino para proponer sus ideas. Ya tienen una idea en sus cabezas, pero te preguntan para sembrártela a ti. No es que quieran saber sobre algo, quieren sembrarte sus ideas sin que te des cuenta. Así tú también comienzas a pensar lo mismo. Mucha gente tiene esta clase de proceder y mucha gente también tiene esta forma de dejarse llevar por lo que otros dicen, porque lo escucharon, les sonó convincente. No piensan si es verdad lo que escucharon, solo se dejan llevar porque les pareció convincente. Desde el principio fue así con nuestra sociedad, dejarse llevar por lo que parece, aunque no lo sea. Basta con que parezca, basta con que los sentidos no nos dejen pensar. ¿Te recuerda a alguien? ¿Por qué habla así? Fue la pregunta. Y no esperaron nada, ya estaba lista la respuesta, ya tenían lista la conclusión. ¿Conoce gente que rápido reconoce pecados ajenos pero nunca los propios? ¿Por qué habla así? ¿Qué le responderías tú si hubieras estado allí como un discípulo? ¿Qué le explicarías? ¿Cómo le hablarías? ¿Te están preguntando? Respóndeles. Ten en cuenta que esta gente que habla no están fuera de la casa, sino que están dentro de la casa. Y son gente importante. Son parte de la dirigencia religiosa de la ciudad. Esa es una de las razones por las que no están en la calle, sino que la gente les abrió paso para que ellos pudieran estar delante y verlo todo. Entonces, cuando la gente importante dice algo, los demás escuchan. Aquí hay mucho más de lo que puedes ver a simple vista. Mira, ¿recuerdas que en un momento Jesús le dijo a esta dirigencia religiosa que ellos cambiaban los mandamientos de Dios por sus tradiciones religiosas o por sus propios mandamientos? ¿Los recuerda? Y el Señor dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Por qué les dijo eso? Ya desde esos tiempos en la religión judía, aparte de las ordenanzas y mandamientos que seguían de la Torá, había otros muchos libros que se habían ido agregando y que fueron ocupando un lugar principal de la enseñanza y del culto religioso. Eso es lo mismo que ves en la actualidad, con aquella gente que comienza a enseñar conceptos judíos y mesiánicos que en realidad no lo son. Solo lo presentan así, pero en poco tiempo te impondrán cosas que están fuera de la palabra de Dios y que tienen sus raíces en estas mismas tradiciones o mandamientos humanos, que es lo que reprocha Jesús. Una de esas colecciones de cosas adicionales, enseñadas, se había compilado en lo que se llama la Cábala. Extrañamente, eso mismo se está enseñando en muchas iglesias hoy, y el liderazgo local no cae en cuenta, y no lo harán hasta que sea demasiado tarde. Así es como esta gente hace que funcione. Cuando te das cuenta, la serpiente se habrá ido a otra parte y tú te quedarás viendo cómo cambió toda tu realidad a una realidad que nunca hubieras querido. Esa es la gente de la que Pablo dice que mutilan el cuerpo de Cristo y de los cuales es mejor alejarse. Lo dice así, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Si yo creo que Jesús dice blasfemias,
Entonces Jesús, ¿qué es? Un blasfemo. ¿Y qué dice la ley judía que había que hacer con un blasfemo? Dice, Levítico 24:14, saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre su cabeza y apedréenlo toda la congregación. ¿Lo ves? No están ahí para aprender, están para hallarse razón a sí mismos. En sus mentes, Jesús representa a su enemigo. Así funciona su mente. Su mente buscará las razones, no buscará verdades, buscará las razones. ¿Por qué? Porque con las razones de uno se justifica lo que uno hace. ¿Te vas a acordar? Ellos dijeron, ¿quién puede perdonar pecados? Lanzan la pregunta, pero junto con la pregunta también dicen la respuesta. ¿Por qué? Porque no quieren otra respuesta. Quieren la respuesta que a ellos les sirve. Quieren por respuesta lo que vaya con ellos, si no, no lo quieren oír. Se preguntan solos y se responden solos. ¿Conoces gente así? Y dicen, ¿Dios puede perdonar pecados? Claro, si no, no sería Dios, ¿verdad? Pero ¿cuántas maneras tiene Dios de perdonar? ¿Cuántos medios tiene Dios para perdonar? Pero así y todo, estas no son las preguntas más importantes sobre esto. ¿Y cuáles son entonces? Bueno, hay varias. Por ejemplo, ¿el perdón es algo que Dios hace o nosotros también perdonamos? ¿A quién le toca perdonar? ¿A Dios? ¿A mí? ¿A los dos? ¿A quién? Y la más importante de todas estas, ¿sabes cuál es? Esta. ¿Cómo sabes que alguien ha sido en realidad perdonado por Dios? ¿Viste? Seguro que no pensaste todo esto. Pero sigamos con la lectura. Marcos capítulo 2, versículo 8. Y conociendo Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera, dentro de sí mismos, les preguntó, ¿por qué pensáis así? ¿Notas que aprendemos aquí? Jesús sabía lo que estaban pensando. El Espíritu de Jesús percibió sus pensamientos. ¿Y cómo fue eso? No lo dice, pero dice que Jesús conoció lo que pensaban. Mira esto, no dice que Jesús escuchó lo que decían. Dice que Jesús conoció lo que pensaban. No lo que decían, sino lo que pensaban. Lo que dices y lo que piensas, ¿en cuál de los dos eres más honesto? ¿Eres más honesto en lo que dices o eres más honesto en lo que piensas? ¿Cuál es tu respuesta? Esto le da otro sentido a la pregunta de Jesús. ¿Por qué piensan ustedes así? No les dijo nada sobre las palabras soltadas, buscando armar un apedreamiento. Les habla sobre lo que piensan y el por qué piensan así. Esto es algo que falta mucho en los cristianos de hoy. Hay muchos cristianos que no quieren pensar, por eso viven repitiendo frases armadas por otros. Basta que suene correcto, no importa si no es cierto. Basta que suene religioso, aunque muchas veces no es ni bíblico, ni cristiano, ni inteligente. Si los propios pastores no quieren pensar, ni soportan una pregunta que les hagas, que ya se ofenden, ¿qué mentalidad esperas que tendrán sus ovejas? Así hay doctrinas enseñadas, rituales practicados, frases de moda. Esta es una de las grandes enfermedades que tiene la iglesia hoy. ¿Por qué pienso yo así? Esta pregunta es un ejercicio para mantener tu salud mental. Comienza a hallar las respuestas honestas a esa pregunta. ¿Por qué pienso yo así? Inténtalo. ¿O eres de los que no quiere pensar? Entonces, comienza a preguntarte. Sigamos con el relato bíblico, Marcos capítulo 2, versículo 9. Jesús hablando. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Notas de aprendizaje. Aquí ves que Jesús le estaba hablando al paralítico cuando le dijo hijo y cuando dijo tus pecados. Vio la fe de ellos, de los amigos, pero le habló al paralítico. Dice Jesús, ¿qué es más fácil? Es una pregunta difícil. Si tú haces esta pregunta en una predicación, vas a encontrar muchas respuestas y opiniones. Difícilmente encontrarás a alguien que diga, no sé, no lo sé. Esta es una respuesta muy útil y valedera, decir no sé.
especialmente cuando el que te hace la pregunta es alguien que sí sabe. ¿Por qué? Porque en realidad no sabes hacia dónde irá con esa pregunta, sinceramente. Lo que sigue es algo demasiado interesante. Mira, tus pecados, dice Jesús, o levántate. ¿Qué es más fácil? Tus pecados o levántate. Encuentra hacia dónde va Jesús con la pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Tus pecados o levántate? ¿Qué estás preguntándome, Señor? Te pregunto qué es más fácil, perdonado o sanado, perdonado o sanado, perdonado o sanado. Encuentra la respuesta. 2000 años después aparecemos todos nosotros como niños genios llenos de respuestas inventadas por nosotros mismos. Respuestas que nos gustan. Buscamos respuestas que despierten un amén ruidoso de la congregación, pero que no despierten la mente, no despiertan el cerebro, no despiertan la inteligencia. ¿Qué nos ha pasado a nosotros? ¿Los otros tenían su vestimenta? Sí, nosotros también. ¿Los otros tenían su lenguaje religioso? Sí, y nosotros también. ¿Los otros tenían sus rituales y ceremoniales? Sí, y nosotros también. ¿Los otros tenían su santidad religiosa y personal? Sí, y nosotros también. ¿Los otros se creían mejores que los demás? Sí, y nosotros también. Entonces, ¿en qué somos diferentes a gente juzgando a Jesús y a medio mundo? ¿En qué somos diferentes? Ellos se preguntaban a sí mismos y se respondían ellos mismos. Y lo que se respondían era justo lo que querían oír. Sí, y nosotros hacemos lo mismo. Nosotros también. Por Dios, nosotros también hacemos lo mismo. Toma nota. Dice Jesús, ¿qué es más fácil? ¿Sanado o perdonado? ¿Qué es más fácil? ¿Sanado o perdonado? ¿O perdonado o sanado? Y hoy encuentras predicadores del perdón que no creen en la sanidad, y predicadores de la sanidad que se olvidan del perdón, y predicadores que dicen que el enfermo está maldito o que es obra de Satanás en su vida, sin pensar en todo lo que eso significa en la mente del paralítico, en la mente del enfermo, en la mente del que sufre. Hasta dónde la iglesia de hoy se parece a los religiosos de los tiempos de Jesús. Piénsalo. Hasta dónde yo mismo me parezco a los religiosos de los tiempos de Jesús. Y si dejáramos de torturar a los que sufren con esas equivocadas interpretaciones y esas malas costumbres religiosas, pero no lo harán, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no pueden sincerarse. ¿Por qué no pueden? Porque lo dan por sentado. Porque nunca piensan si hay un margen de que yo pueda estar equivocado. ¿Por qué no? Porque piensan que los otros son los que están equivocados, pero se olvidan de revisarse ellos mismos. Este es un mal que encuentras en todas partes de la sociedad y que nos atrapa a todos, empezando por mí, el que te está hablando. La Escritura nos dice que nos revisemos a nosotros mismos. Examinaos, pues, a vosotros mismos. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. No estaré equivocado en lo que pienso, no estaré equivocado en lo que me parece, no estaré equivocado yo. Son preguntas que necesitamos hacernos. ¿Te vas a acordar? Ante la pregunta, ¿qué es más fácil, ser sanado o ser perdonado? Fíjate que a Jesús no le importó la respuesta. ¿Me escuchaste? Te lo digo de nuevo. A Jesús no le importó la respuesta. ¿Cómo sabes que no le importó? Porque Jesús siguió con lo suyo. Porque Jesús no esperó que alguno le conteste. ¿Y cuál es la enseñanza de esto? A Jesús no le importó la respuesta de los que despreciaban la verdad cuando adentro de ellos mismos sabían cuál era la verdad y qué era lo correcto. Jesús tampoco le pregunta a las demás gente ni qué quieren ni qué piensan del asunto. Hay un enfermo, hay gente que viene con fe en Cristo, hay una necesidad, hay un doliente. La pregunta, ¿hay algo que yo pueda hacer? Si tú estás en una situación similar y lógicamente ni tú ni yo somos Jesús, la pregunta es ¿qué hacemos? ¿Sabes cómo encuentras la respuesta correcta para esa situación? ¿Sabes? Ya te lo dije recién. Pregúntate, ¿hay algo que yo pueda hacer para que esta persona esté mejor en su cuerpo y en su alma? Esta sola pregunta nos ayudaría a ayudar mejor a la gente que está en necesidad.
¿Hay algo que yo pueda hacer para que esté mejor? Recuérdala, recuerda esta pregunta, porque te hará falta. Sigamos el relato bíblico, Marcos capítulo 2, versículo 10. Dice Jesús: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Toma nota de aprendizaje. Jesús dice que tiene potestad. ¿Qué significa eso? Te lo digo de la manera más sencilla. Jesús dice que Él puede. Jesús dice que Él puede. Él puede. Que Él va a hacer lo que Él puede. Él va a hacer lo que Él puede hacer. ¿Recuerdas la pregunta de recién? ¿Hay algo que yo pueda hacer para que esta persona esté mejor en su cuerpo y en su alma? La respuesta a esa pregunta es: haz lo que puedes. Solamente haz lo que puedes. ¿Hay alguien en necesidad? Haz lo que puedes. ¿Hay alguien con hambre? Haz lo que puedes. ¿Hay alguien enfermo? Solo haz lo que puedes. ¿Hay alguien triste? Haz lo que puedes. ¿Qué es lo que puedes? En verdad, puedes muchas cosas. Eso tienes que reconocerlo tú mismo. Comienza a hacer por otro lo que puedes. Lo que puedes hacer, lo que eres capaz de hacer. Llega hasta donde tus posibilidades te permiten llegar, pero comienza ahora. Dice Jesús: potestad en la tierra para perdonar. Jesús trae perdón a esta tierra, a nosotros, a este mundo. No es un perdón para ángeles caídos y todo eso. Es un perdón para nosotros. Él es tu perdonador. ¿Lo recuerdas? Ahora vuelve a hablarle al paralítico. ¿Qué estará mirando este hombre? ¿Cómo será su mirada? ¿Con qué ojos verá a Jesús? ¿Qué estará pasando por su mente? ¿Qué guerra interna de pensamientos y sentimientos está sucediendo mientras Jesús habla? Versículo 11. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Notas de aprendizaje. A ti te digo. ¿A mí? A ti te digo. No hay forma de escaparse. Me lo está diciendo a mí. A ti te digo. Al mismo que le dijo hijo. Al mismo que le dijo tus pecados. Al mismo que le dijo perdonado. A esa misma persona le está por decir otra cosa. Jesús tiene mucho más por decirte. Jesús tiene mucho más que ponerse a hablar de lo pecador que es, como si Él no lo supiera. Jesús tiene mucho más para decirte, y en cada cosa que te diga te trae sanidad, te trae mejoría, te saca de dolores que paralizan. Jesús es mucho más que perdón, y es mucho más que sanidad. Jesús es mucho más que todo lo que te dijeron y que todo lo que sabes. Jesús es mucho más. Levántate, piensa. Levántate, piensa aquí, piensa ahora. Jesús dice, levántate, piensa, la mirada del paralítico. Levántate, la mirada de los escribas. Levántate, la sonrisa de Pedro que ya sabe lo que va a pasar. Levántate, la mirada de los amigos expectantes y transpirados. Levántate, la mirada de la gente. Levántate, la mirada de Jesús. Levántate. La voz de Jesús haciendo callar a todas las demás voces. La voz de Jesús hizo detenerse a los pensamientos. La voz de Jesús captó la atención del paralítico. La voz de Jesús diciendo lo que no esperaban que dijera. La voz de Jesús diciendo lo inesperado, lo no pensado, lo no anticipado. La voz de Jesús resonando ahora en las Escrituras. Levántate. ¿Que haga qué? Levántate. Pero soy paralítico. Levántate. Levántate. ¿Que haga qué? Levántate. Pero estoy enfermo. Levántate. Pero soy pecador. Levántate. La voz de Jesús. La voz de Jesús. La voz de Jesús puede cambiarlo todo. La voz de Jesús puede ser la diferencia más grande en tu historia. ¿Dónde encontrarás la voz de Jesús? Toma tu camilla y vete a tu casa. La voz de Jesús. Levántate. Qué bueno se va a levantar. Vete a tu casa. Qué bueno va a caminar. Y no lo tendremos que cargar de vuelta. Qué bueno. Entre medio está toma tu camilla. ¿Por qué? ¿Por qué dijiste estas palabras, Señor, si con las demás palabras alcanzaba? ¿Por qué? Marcos capítulo 2, versículo 12.
Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Notas de aprendizaje: el paralítico se levantó. Levántate. La voz de Jesús y el paralítico se levantó. Dime, ¿qué sientes ahora? ¿Qué sientes mientras me escuchas? Levántate. Y el paralítico se levantó. ¿Qué sientes? Levántate. Y el paralítico se levantó. ¿Y por qué se levantó? Dígame. Porque no le quedaba otra. No le quedaba otra. ¿Recuerdas? Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Directo, sin opciones. ¿Recuerdas? A ti te digo. ¿A quién? A mí. Directo, sin opciones. ¿Lo puedes ver? Levántate, sin opciones. Directo. No te deja opción y te tienes que levantar. No hay forma de mirar a otro. Me dijo a mí, me mira a mí, me habla a mí. La voz de Jesús es así, directa, directo a ti. ¿Lo puedes ver? Ahora dime, ¿cómo sale una persona que era paralítica y que está entusiasmada porque ahora camina? ¿Cómo sale del lugar? ¿Lo sabes? ¿Sale como si nada? ¿Sale indiferente? ¿Con cara de qué? ¿Cómo sale? Piensa. ¿Y la gente cómo lo saluda? ¿Qué hace la gente? ¿Aplaude? ¿Da gloria a Dios? ¿Y los que están afuera qué hacen cuando escuchan el alboroto? Te pregunto otra vez, ¿cómo sale el paralítico que ahora puede caminar? ¿Cómo sale del lugar? ¿Y si el lugar está lleno de gente? ¿Y si el que ha sido sanado encima va cargando unas varas largas de sus camillas? ¿A cuánto les golpea la cabeza? ¿Qué dice la gente a las que le cayó un golpe de la camilla? ¿Se molestaron o no les importó? ¿O se rieron? ¿Cómo fue esa salida? ¿Qué hacían los amigos que miraban desde el techo? ¿Se abrazaron? ¿Aplaudieron? ¿Saltaron en el techo? Uno quedó acostado mirando por el hueco, sorprendido. Dime, ¿cómo fue la escena completa? ¿Qué hacían los que proponían apedrear a Jesús? ¿Qué hicieron? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué dijeron? ¿Cómo se las arreglaron para salir de ahí? ¿Alguien se les burló? ¿Alguien los empujó al salir? ¿Qué pasó con ellos? ¿Llegaron a decir algo bueno o no podían? ¿O su orgullo no les dejaba reconocer nada? Marcos dice que la gente glorificaba a Dios, que había expresiones de asombro. Dime, ¿cómo fue la escena completa de este momento? ¿Lo puedes imaginar solo con este relato? ¿Qué hacía Pedro que estaba adentro? ¿Qué hacían los otros discípulos, que también eran los primeros discípulos? ¿Qué comentaban de lo sucedido? ¿Lo puedes ver? Unas preguntas más permíteme hacer. ¿Y hacia dónde se fue el ex paralítico? ¿Para qué lado de la calle se fue? ¿Y cómo se le dice a alguien que dejó de ser paralítico? ¿Cómo se le dice a alguien que ahora dejó de ser paralítico? ¿Y qué hizo cuando llegó a su casa? ¿Llegó con la camilla? ¿O se la regaló a alguien en el camino? Cuando estuvo cerca de su casa, ¿comenzó a correr? ¿Qué hizo cuando su familia lo vio? ¿Cómo lo explicó? ¿Se emocionó? ¿Lloraron? ¿Qué pasó? ¿Los amigos también fueron con él? Me faltan preguntas. ¿Qué hizo Jesús cuando se fue toda la gente? ¿Qué hizo Jesús cuando saludó a los últimos de la vereda y regresó adentro? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo cuando miró de nuevo el hueco en el techo? ¿Sabe cómo lo hubiera dicho yo a esto? Yo hubiera dicho así: levántate, toma tu camilla, pero antes de irte a tu casa me arreglas el techo. Pero Jesús es así, es impredecible. Mi querido amigo y amiga, la voz de Jesús hoy te habla a ti. Escúchala, escúchala a la voz del Señor saltando desde el Evangelio. Esa es la palabra viva de Dios. Esta es palabra de Jesucristo dicha y registrada como salieron de sus labios santos. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Santo Jesús, santos labios del Salvador, santas palabras de Jesús. Estas son palabras de verdad. Estas palabras santas están saltando de las Escrituras hacia ti. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, dice el Señor. Y hoy te hablan a ti, hoy suenan para ti.
Recuerda a los discípulos en aquella noche en la barca en medio de la tormenta, en una noche oscura sabiendo que van a morir ahogados. Y de pronto aparece que ven un fantasma. ¿Recuerdas? Y el Señor les grita, yo soy. Al oír la voz, uno de los discípulos dijo, es el Maestro, porque reconoció la voz, su santa voz, la voz de Jesús. Hoy resuena para ti. Escúchala, escucha su voz, escúchala. Levántate, levántate, te dice Jesús. Levántate si estás enfermo. Levántate si estás muriendo. Levántate si se acabó la esperanza. Levántate si estás al final de la esperanza. Levántate si se rindieron los médicos. Levántate si la enfermedad te está matando. Levántate, a ti te digo, levántate. Saca esa camilla de aquí, levántate y arregla esa cama. Levántate y tira a la basura todas esas bebidas. Levántate que te llegó la hora. Levántate que te habla el que es la resurrección y la vida. Hermano mío y hermana mía, levántate en el nombre de Jesús y comienza a caminar, comienza a andar, aunque sea con pequeños pasos. Comienza a moverte, comienza a vivir. Levántate, mi hermano, levántate, mi hermana. El sanador te ha hablado. Pon en movimiento tu cuerpo, aunque te cueste al principio. Toma estos minutos para ti. Quédate con el sanador. Tanto tiempo ha pasado para que pudieras volverlo a oír. Recibe las palabras de salud en todo tu cuerpo. Mueve tu cuerpo como puedas. Hoy Jesucristo te habló. Lo demás puede esperar. Tú y Jesucristo es lo que importa ahora. Tómate un tiempo de sanidad. Ahora, hijo, hija, hijo perdonado, hija perdonada. A ti te digo, levántate y ponte en marcha.